Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar hablando de economía circular. Y no es casualidad que los que estamos hablando de economía circular trabajemos con residuos o yo venga de la Cámara de Empresas de Medio Ambiente. Porque, como decía Luz, la economía circular casi que la conocemos por el final y no por el principio. Porque la conocemos por el reciclado, pero en realidad el reciclado es consecuencia de una serie de transformaciones anteriores. Acá voy a pasar rápido para no ser reiterativo con lo que Luz presentó, pero nuestro sistema actual es la economía lineal. Un modelo económico que se caracteriza por comprar, usar, tirar. ¿Ok? Ahora bien, si nosotros... Para frenar esa tendencia que se generó el modelo de economía circular. ¿Qué es esto? ¿No? Lo que decía Luz. Producción de los residuos, utilizarlos como recurso. Pero es un modelo económico que está relacionado, interrelacionado con la sustentabilidad. ¿Y la finalidad cuál es? Vuelvo a lo que decía Luz para reafirmar lo que ella expresó. Tenemos que mantener los materiales, los recursos, el mayor tiempo posible dentro de esta economía. De esa manera vamos a disminuir la cantidad de materia prima que utilizamos y vamos a disminuir la cantidad de emisiones que necesitamos para generar esas materias primas. Entonces, la realidad, si el producto diseñado, este concepto, puede ser desconstruido, los desechos de unos devienen en recursos para los otros. Entonces ahí el concepto del diseño, y que tiene mucho que ver con la exposición anterior, empezar a trabajar sobre el diseño. Si nosotros vamos a este esquema de economía circular, que es otra forma de presentar lo que Luz presentó, tenemos que a partir de la materia prima diseñamos un producto, lo producimos, lo distribuimos, le damos un uso, después eso se descarta, con lo cual hay que recolectarlo, ahí viene el reciclado, no todo se puede reciclar, con lo cual hay un residuo, hay un residual de ese reciclado, y lo que se recicla vuelve como materia prima para ser producido. Si nosotros nos metemos en cada una de estas etapas, vemos diseño. Importantísimo el diseño. Si nosotros desde el diseño, el producto tiene que estar hecho para que pueda ser reciclado, porque si no es dificilísimo. El ejemplo que dio Luz, llega un producto con un montón de variedades de plástico. ¿Cómo hacemos para separar esos plásticos y luego poder reciclarlos? Casi una tarea imposible. O, si no es imposible, con un costo tan alto que no justifica el reciclado. ¿Cómo lo producimos? La forma en producirlo, la ecología industrial y territorial, el establecimiento de modelos de producción industrial que estén en un mismo territorio, que estén caracterizados por la optimización de los stocks que manejan, de las materias primas que utilizan, el flujo de esos materiales, las distancias de esos materiales a los puntos de producción, la energía que utilizan esas industrias. Y tenemos luego en la distribución otro punto importante. Esto de la economía de la funcionalidad, de privilegiar el uso frente a la posesión, ¿sí? De utilizar los recursos de distribución en forma más inteligente y no que cada empresa tenga su camión de distribución. La implementación de mejoras desde los embalajes, el envasado, cómo hacemos para que tengamos menos descarte cada vez que utilizamos un producto. Ustedes simplemente hagan el ejercicio de poner, si no tienen espacio, háganlo al menos una vez, de separar en su casa lo que tiran de orgánico en el tarro de basura y pongan en otra bolsa lo que es packaging, que tiene que ver con papel, cartón, plástico, que son todos los embalajes en los que vienen los productos que usan. Les puedo asegurar que la bolsa de packaging es muchísimo más grande que la bolsa de orgánico. Y no es nada más que por una cuestión de densidad, es porque es muchísima la cantidad de packaging que se usan
y que nos tenemos que preguntar, ¿es necesario? Entonces, eso también tiene que ver con el diseño. Mejorar el diseño de la logística inversa en lo que son los productos y en la distribución de los productos. Pensar la distribución de productos de manera tal de generar y de gastar la menor cantidad de recursos y de energía en la distribución de esos productos. ¿Ok? Después vamos a la parte, a la última parte, que es por donde empezamos, pero que en realidad tendríamos que haber empezado por el diseño, si queremos que esto funcione. El consumo, un segundo uso, reintroducir al circuito económico los productos que ya no se corresponden a las necesidades iniciales de los consumidores. Esto de, este celular no me sirve porque su chip o porque su componente electrónico, su parte electrónica no me sirve, pero todo lo demás del celular sirve. Tener la posibilidad de llevarlo, que me cambien lo que no sirve y poder seguir usándolo. La reutilización de los residuos o ciertas partes de los mismos que todavía pueden servir para elaborar otros productos. La reparación, que también lo mencionaba Luz, revalorizar la reparación de los productos. Acá hago un comentario chiquitito. El chip electrónico que maneja un teléfono celular y que probablemente ya no sirva para el teléfono celular, puede servir perfectamente para que sea lo que comande un lavarropa. Entonces, ¿por qué no podemos usar y hacer una estrategia industrial de manera que esos chips que no sirven más para una industria, sí sirvan para otra? El tema de la recolección, y acá tiene mucho que ver. ¿Por qué? Y reitero esto que mencionaba Luz. El tema de segregación. Todo junto es basura. Separado son recursos. Hablamos primero del diseño, pero también después tenemos que hablar de cómo segregamos esos productos que dejamos de usar para que luego puedan ser aprovechados. Y un diseño de la recolección de esos residuos con el objetivo de que van a ser reusados. Porque si no tenemos el diseño de la recolección adecuado a que esos residuos van a transformarse luego en materia prima de otra industria, no termina de cerrar el circuito. Y después el reciclaje. Aprovechar todos los materiales que se puedan aprovechar, que se encuentren en los residuos, y los que no se pueden aprovechar, energéticamente sí se pueden aprovechar. De hecho, yo vengo de una industria que genera combustibles alternativos a partir de residuos. ¿Por qué? Porque las condiciones en donde se van a consumir esos combustibles alternativos, las condiciones de la industria, las condiciones termomecánicas de la industria donde ese residuo se va a utilizar, son adecuadas para que no se emitan, no se generen emisiones contaminantes, no se generen nuevos residuos ni cenizas de ese proceso y se incorpore la ceniza al proceso productivo. Entonces, ¿podemos consumir esos combustibles en cualquier lado? No, pero sí hay industrias que lo pueden utilizar como combustible sin generar mayores contaminaciones. Entonces, dentro de todo esto, este es el concepto de economía circular. Ahora bien, el concepto de economía circular, visto así globalmente, como dijimos, no es solo reciclar, tiene que empezar desde el diseño y con todo el proceso de distribución y de aplicación y de recolección, incorpora dos conceptos muy importantes a lo que es la economía circular. Un concepto es el empleo verde. ¿Qué es el empleo verde? Bueno, ahí está la definición de la OIT, que es la transformación, es el lugar de trabajo, empresas y mercados laborales en una economía sostenible de bajo carbono que ofrezca oportunidades de empleo decente para todos, donde define la OIT el empleo decente como el trabajo que se realiza en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. ¿Y qué define como empleos verdes? Aquellos empleos que aumentan la eficiencia del consumo de energía y materias primas, que limitan las emisiones de gas efecto invernadero, que minimizan los residuos y la contaminación, que protegen y restauran los ecosistemas,
que ayudan a la adaptación al cambio climático, y la verdad que esto es limitado. Podríamos enunciar un montón de trabajos más que son empleos verdes, pero fíjense que el concepto de empleo verde tiene que ver con empleos que tienen que ver con la sustentabilidad, pero también tienen que ver con el trabajo decente. Es decir, la economía circular no solo tiene que aplicar a cómo vamos a recuperar materiales, sino cómo generamos condiciones de trabajo dignas para todas las personas que trabajan. Y el otro concepto importante es el tema de la transición justa. El concepto de transición justa surge en Estados Unidos allá por el 70 y surgió como consecuencia de la negociación por el cierre de una planta nuclear, ¿no? Y fueron negociaciones entre los sindicatos, los miembros de las comunidades y las organizaciones ambientalistas del lugar. ¿Por qué? Pasar de una economía lineal como la que tenemos a una economía circular requiere cambios. Entonces, como requiere cambios, es necesario generar mecanismos para que esa transición justa sea un elemento fundamental para el paso de una economía a otra, ¿sí? Entonces, acá, los mecanismos que tenemos que implementar para que esa transición de una economía a la otra tienen que contemplar tres aspectos. Las poblaciones y los ciudadanos tienen que contemplar las empresas y los sectores productivos y tienen que contemplar los estados y las regiones. ¿Y por qué? La Unión Europea definió el Pacto Verde, lo tomamos simplemente como modelo de algo que se hizo en Europa, en esta decisión de ir avanzando hacia una economía circular. Este Pacto Verde Europeo definió algunos mecanismos para esa transición justa y acciones delineadas. Con respecto a las poblaciones y los ciudadanos más vulnerables frente a esta transición, primero lo que definió es que hay que armar un esquema para que dé oportunidades de empleo en sectores nuevos y en la transición, para que se dé oportunidad de reciclaje profesional, gente que hacía determinada cosa y que va a tener que hacer otra, mayor eficiencia energética en las viviendas, inversiones para luchar contra la pobreza energética, porque la energía no todo el mundo accede, acceso a una energía limpia. Lo otro que delinearon es las empresas y los sectores activos, es decir, la industria con altas emisiones de carbono va a tener que transformarse. Entonces, ¿qué hacemos? Esa industria que tiene grandes emisiones de carbono, ¿la matamos y ya no le damos oportunidad de que siga avanzando o ayudamos a que esa industria se reconvierta? ¿Por qué? Porque de esa industria dependen muchísimos trabajadores. Entonces, hay que dar apoyo a la transición hacia energías que sean de menor contenido de emisión de carbono, hipocarbónica, diversificación de la economía a partir de empleos e inversiones resistentes al cambio climático, creación de condiciones atractivas para los inversores públicos y privados para que dirijan sus inversiones hacia allí, acceso a préstamos, apoyo financiero, inversiones para la creación de nuevas empresas, inversión en actividades de investigación e innovación. Y por último, hablamos del Estado y las regiones, con alta dependencia de las industrias de combustibles fósiles y de las industrias con altas emisiones de carbono. Sabemos que hay estados y regiones que dependen básicamente de la industria que hoy contamina. Entonces, hay que dar apoyo a esa transición hacia actividades con menor emisión de carbono, nuevos puestos de trabajo, inversiones en transportes públicos sostenibles, prestación de asistencia técnica, inversiones en fuentes de energía renovable, mejorar la conectividad, préstamos que puedan ser accesibles a las autoridades de cada una de esas regiones, mejorar las infraestructuras energéticas. Esto es un mecanismo, son líneas sobre las que trabajó la Comunidad Económica Europea si queremos avanzar sobre ellos que quieren avanzar sobre una economía circular. Ahora bien,
Nosotros podemos en todo esto enumerar las ventajas que tiene la economía circular desde lo económico y desde lo ambiental. Y es todo lo que ustedes ven ahí. Un montón de ventajas. La podemos enumerar. Pero si nos centramos, y yo quisiera en este momento centrarme en la desventaja. ¿Qué desventaja tiene la economía circular? ¿Ok? Es todo color de rosa, como decía Luz. Y la realidad es que la desventaja es que tiene que haber una decisión política para llegar a la economía circular y tiene que haber financiamiento para lograr la transición justa. Si no tenemos financiamiento para poder pasar de una economía lineal a una economía circular, es casi imposible llevarla adelante. ¿Por qué? Por todos los mecanismos que les dije antes. Tenemos que tener en cuenta las regiones, tenemos que tener en cuenta las industrias, tenemos que tener en cuenta los países que dependen de una economía lineal, contaminante, que hoy está llevándose adelante. Entonces, estos dos puntos son los puntos que hoy, de alguna manera, se tratan en Glasgow, están, digamos, en discusión en el mundo. ¿Nosotros podemos pasar una economía que no contamine tanto? Sí, pero para eso hay que financiarla. Tenemos que encontrar los mecanismos para poder financiarla. Y tiene que haber la decisión política de avanzar hacia esa economía circular. Con lo cual, Argentina está exento de la economía circular, y la verdad que no, que hay muchísimos procesos de economía circular que ya están circulando. La industria automotriz en Argentina ya está aplicando principios de economía circular y de hecho lo está aplicando. La industria de autopartes incomponente, la industria cementera, ya están aplicando conceptos de economía circular y reutilizando residuos o productos que fueron descartados porque ya no servían de otro proceso productivo. ¿Ok? Y no tengo mucho más para decirles. A ver, ¿cuál es el concepto con el que a mí me gustaría que nos quedáramos acá? La economía circular es un concepto que no es solo reciclaje, va mucho más allá del reciclaje. Es un concepto de diseño, de principio. Con lo cual, lo que sí tenemos que hacer es lograr, a través de nuestros gobiernos, a través de decisiones políticas que le den continuidad a políticas públicas que orienten hacia la economía circular, a que este proceso de avanzar hacia usar menos recursos y poder reutilizar los recursos que tenemos sea viable. Esto es posible en la medida que nos pongamos de acuerdo desde la economía y en la medida que nos pongamos y encontremos soluciones de financiamiento para que esto sea posible. Muchas gracias.